Bienvenido al canal A Dos Palabras el Kilo. Hoy vamos a estar hablando sobre el tema del plagio. Vamos a hablar sobre generalidades sobre el plagio, una pequeña introducción y reflexiones. ¿Qué es el plagio? ¿Por qué es tan malo? ¿Qué pasa en México? ¿Acaso está tipificado? Todo eso y más lo vamos a ver hoy en este video. Empezaremos por lo básico, la definición. Como tal, la definición de plagio la podemos decir que es cualquier forma de apropiación de un trabajo ajeno al cual no se le reconoce como tal y se hace pasar como propio, ya sea una pintura, un texto, una trama en específico, una canción, etc. Ahora, hay que recordar que el plagio es algo que en el mundo actual, con la tecnología que tenemos, es sumamente fácil de hacer. De hecho, es probable que usted mismo ya lo haya hecho. Recuerde, piense en sus trabajos de primaria, secundaria. Era común pedir un trabajo de investigación de X tema, ¿no? Entonces uno, ahí como niño, iba a internet a sacar lo que encontraba. Es lo que se conoce como el famoso copiar y pegar. Incluso es común que sean varios párrafos que se ponen uno detrás de otro sin pensar mucho en su coherencia. Da igual el año en que se escribió o si es de una fuente confiable, lo importante era entregar. Puede que como tal ese trabajo de primaria no lo consideremos hoy en día como valioso. O sea, quién los tendría todavía a día de hoy. Pero hay que entender algo, que ese trabajo de ballenas, por decir un ejemplo, ese trabajo de ballenas que se le aplicó el famosísimo copiar y pegar, ya conlleva una infracción, ya conlleva lo que viene siendo el plagio. Ah, si bien es cierto que al menos yo considero que tampoco hay que castigar al niño por aplicar el copiar y pegar, después de todo apenas van empezando, ¿no? A conocer todo este mundo. Sí hay que reconocer ya como adultos que inclusive en estos pequeños trabajos ya se está incurriendo en el plagio, aunque ni siquiera todavía tengamos un conocimiento de que lo estamos haciendo. Y bueno, en este punto, retomando la idea, uno se podría preguntar, ¿y qué tan malo sería hacer plagio? Y ante esto hay que pensar que el plagio afecta la confianza. ¿A qué me refiero con esto? La relación, piensa entre la relación entre un lector y un autor. Usted va con un autor porque le interesó lo que escribió, ya sea una investigación, ya sea una narración. Usted va porque algo en ese autor le interesó. La cuestión ahora es que, en efecto, confiamos en que el autor pensó lo que escribió, reflexionó o investigó. Yo al leer quiero creer que el autor respeta mi tiempo y mi inteligencia al darme ya sea información, ya sea una narración. Una narración, si tomamos en cuenta las novelas, una narración que nació de su corazón con la intención de darme algo a mí. La cuestión que aquí importante es que el plagio afecta esa relación. El autor al cometer plagio está trastocando la relación que hay entre el receptor, en este caso el lector, con el creador, en este caso el autor. Y esa relación se basa puramente en la confianza, dejando de lado que se están infringiendo leyes de derechos de autor de diferentes organismos. Lo cierto es que lo único que vincula al receptor con el creador es esa hilo de confianza. Pensemos, por ejemplo, en algunos grandes autores de la literatura. Pensemos en Alejandra Pizarnik, en Juan Rulfo, Dostoyevsky. Son personas que, al menos en este año 2025, jamás vamos a conocer. Literalmente, ellos ya no están en este mundo. Sus obras perduran, sí, pero ellos no. Son personas que nunca vamos a conocer y como tal, la única vínculo que tengo con ellos es la confianza
que han depositado en lo que escribieron, en lo que trabajaron. Un autor, al cometer plagio, está cuestionando esa confianza que yo les he dado. Una parte complicada de lo que implica el plagio es que hay que entender que plagiar no es igual a ser peor. ¿Qué significa esto? Un autor haga plagio a otro no implica que este segundo autor crea algo peor, algo de peor calidad. Esto no es necesariamente así. Richard Posner, en su libro, El pequeño libro del plagio, de hecho, argumenta y expone que hay casos en la historia donde se reconoce plagio y que de hecho han terminado siendo más valiosos para la historia universal que el trabajo original. Con esto no se quiere decir, no se quiere argumentar que plagiar sea bueno como tal. De nuevo, ya se expuso porque el plagio es malo. La cuestión es, aquí, entender algo, que a veces un producto original no implica ser bueno. En palabras de Posner, original, convenimos en que significa simplemente distinto, no necesariamente creativo. Hablando un poco sobre el plagio en México, tenemos que en México existe el Instituto Nacional de Derecho de Autor, INDAUTOR, que es el que registra y protege el derecho de autor en el país. Básicamente, lo que hace es garantizar que se cumpla la ley específica que regula el derecho de autor, que aquí en México es principalmente la que se conoce como la Ley Federal de Derecho de Autor, que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 24 de diciembre de 1996. Si bien en la Ley Federal de Derechos de Autor hay varios puntos que son importantes a considerar sobre el derecho de autor, lo más relevante para esta pequeña introducción es que hay dos tipos de facultades sobre el derecho de autor. Unos son conocidos como los derechos morales y los otros como los derechos patrimoniales. Los derechos morales vienen a ser, en resumidas cuentas, los derechos de paternidad de la obra. Es que a una obra se le reconozca al autor, básicamente. Estos derechos son los que permiten, de acuerdo a Alvarado 2017, que el autor tenga la capacidad de modificación, un respeto a la integridad de su trabajo, inclusive de arrepentimiento para retractarse de dicho trabajo y hasta inclusive de repudiarlo, si así lo desea el autor. Por otra parte, los derechos patrimoniales tienen que ver sobre todo con el aspecto económico de una obra. Básicamente, los pagos que va a recibir el autor, que puede recibir el autor por la creación, la distribución de su obra. Siguiendo Alvarado 2017, tenemos que las características de los derechos morales y los patrimoniales son diversas. Para empezar, con los morales tenemos que son inalienables, irrenunciables, inembargables, perpetuos, imprescriptibles. Básicamente, para toda la vida y más allá de esta. En cambio, los patrimoniales comparten algunas de estas características como ser imprescriptibles e irrenunciables, tienen algunas divergencias, por ejemplo, al ser transmisibles. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, el pago de regalías, el pago económico que se realiza por una obra, puede pasar de las manos del autor a otro. Por ejemplo, del padre a su hijo, si es que así lo desea el autor. Por otra parte, también en la área de inembargables tenemos que, como tal, la vigencia actualmente de este tipo de derechos patrimoniales comprende la vida del autor, más aparte 100 años después de su muerte. En este caso, una vez pasado este periodo de tiempo, se dejaría de dar regalías al autor. Para entender el plagio en su totalidad, debemos entender que hay diferentes tipos de plagio. Siguiendo a Padilla Santamaría y Núñez 2017, tenemos que son 4 tipos. Para empezar, el plagio total, que es básicamente
copiar el trabajo de otra persona de manera íntegra, obviamente sin atribuirle el reconocimiento que merece. Por otra parte, el plagio parcial es cuando se copia una parte de la obra y de igual manera falsamente se atribuye a una persona. El plagio de ideas, que podría ser de los más difíciles de captar, es cuando una obra se adopta a las posturas o puntos de vista de otro autor sin darle el reconocimiento correspondiente. Por otra parte, este último tipo de plagio es el más raro de todos, es el conocido como autoplagio. Suele ser presentado en trabajos académicos principalmente y se trata de una conducta considerada antiética en donde se toman las propias ideas de un autor publicadas previamente para usarse en una nueva publicación sin dar, aunque parezca raro, el crédito que nos corresponde. La forma para identificar el plagio, la forma más directa, es conocer anteriormente el trabajo original del cual se está plagiando. Obviamente esto no es siempre posible, pero hay que reconocer que hay formas para identificar un plagio. De acuerdo a Echevarría Arcila 2014, el plagio consiste de 3 características importantes que podrían ayudarnos a identificarlo. Estas 3 características vendrían a ser la copia como tal, la apropiación y su utilización. Como tales 3 características, siguiendo a Echevarría Arcila, tenemos que la copia es simplemente la incorporación literal o simulada de todos o de algunos elementos originales de una obra. La apropiación vendría a ser el apoderamiento o usurpación de la autoría de los elementos originales, básicamente no reconocer al autor original. La mención incidental o genérica del legítimo creador o la omisión de su identificación con su usurpación de la paternidad es también signo de plagio. Por último, la cuestión de utilización consiste en cualquier uso o acto de explotación público. Básicamente, se concreta en los actos de publicación, divulgación o incluso inscripción en el registro oficial de un país de la obra. Todo esto para beneficio del que plagia. Con esto, concluimos. Hay que entender que el plagio, siendo un delito, también es una violación a la confianza de las personas. Conlleva una violación a los derechos morales y patrimoniales del autor. Afecta el merecimiento que tiene el autor por el trabajo que realizó, siendo al final que el autor que infringe en plagio realmente no respeta a quien plagia. Si lo hiciera, no estaría plagiando. Eso ha sido todo por el video de hoy, esperamos que les haya gustado. Recuerde, si le gustó, compartir, dar un me gusta, un comentario y esté pendiente por los siguientes videos que se van a ir subiendo. Gracias por ver.